Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Econo Podcast, el podcast para hablar de economía. Hoy estamos contentos de inaugurar este podcast para precisamente tocar estos temas relacionados a las finanzas, pero no solamente a ello, ¿no? No solamente a limitarnos en el aspecto monetario, sino también hablar sobre cómo esta también influye en nuestras vidas, porque recordemos, todo el planeta gira en torno a la economía. Para el día de hoy nos acompañan dos expertos, los cuales nos van a ayudar a analizar esos factores, esos temas y esos también subtemas, los cuales parece o puede parecer que no nos afectan en el día a día, pero que vaya que sí. Entonces nos acompañan hoy nuestra reportera y amiga Valentina. ¿Cómo estás? Hola a todos nuestros oyentes. Bien, vamos a darle. Claro que sí. Y por supuesto, Jonathan Rodríguez. Un placer estar aquí con esta mesa de trabajo. Siempre es un placer compartir mesa con ustedes. Bueno, entonces, comenzamos. Primero, vamos a dar el contexto. Nosotros a veces vemos por las noticias, vemos por el celular, computador, en dispositivo que sea, temas que uno dice como que muy lejanos, ¿no? Que la economía y la bolsa y el salario mínimo y los gremios y los sindicatos y toda esta cuestión. A veces uno ve como que esto tan lejano, ¿verdad? Entonces, hemos decidido analizar dos aspectos claves, los cuales están imponiéndose a día de hoy. Ya no es, digamos, una promesa, ya no es una teoría, sino que es toda una práctica, toda una realidad. Nuestra compañera Valentina nos va a hablar un tanto de la economía. En la era de la autonomización. O sea, bueno, te tengo un datico súper importante. En el 2013 se publicó un estudio pronosticado que el 47% de los empleos podrían desaparecer. O sea, estamos hablando de sí, hay empleos, por ejemplo. ¿Qué han visto ustedes, por ejemplo, a lo largo de los años que llevan en vida, puestos ocupados por gente humana como nosotros, que a día de hoy ya, digamos, no existan? Pero aquí yo sí estoy en desacuerdo de que estos puestos van a desaparecer, porque si nos vamos tiempo atrás, un contador público tenía que hacer todo totalmente a lápiz, Manual. A mano. Exactamente. Ahora vemos que tiene calculadora, tiene software y tiene un montón de herramientas, y siguen habiendo contadores y sigue teniendo una alta demanda esta carrera. Entonces, si lo vemos por el lado de acá, nosotros los comunicadores sociales que están saliendo esto que de las IAs, entonces ellos sí nos van a facilitar un poco el trabajo, pero igualmente el trabajo de nosotros va a seguir existiendo. En ningún momento siento yo que algún trabajo va a desaparecer. Claro, o sea, yo de pronto lo tomo más en el sentido como de, no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora de como del 2020 para acá, se ha venido implementando lo de las cajas rápidas. Sí. Estas cajas que son táctiles. De hecho, yo ayer estuve en la Olímpica una de las Olímpicas de aquí de Barranquilla. Hay una zona que es solamente cajas donde tú mismo te puedes cobrar lo que estés comprando. O sea, no es necesario que estés como el cajero ahí sentado, como que cobrando, sino que tú mismo. Eso lo veo de pronto como un punto bueno, pero también lo veo como un punto malo, porque solamente es como que tarjeta, no efectivo. Pero ese punto de cajas rápidas, si nos vamos a Home Center, ya hace más de 5 años está esos puntos de caja rápida. Pero siento que va a haber un punto en donde ya van a desaparecer los cajeros. Exactamente. Bueno, hay también, son ambos puntos, y me gusta que cada uno, digamos, mantenga una tesis en cierto punto diferente a la otra. En mi condición de mediador tengo que, digamos, ver o tratar de mezclar estas dos posturas, y yo veo lo siguiente. Es verdad que, por ejemplo, el gran ejemplo es de los contadores y entre otras más profesiones, que siguen habiendo contadores ahora con unas herramientas que le facilitan su trabajo. Pero también es cierto que la figura de cajero ha entrado en una especie de transformación, de mutación, en donde la figura presencial, el que te atiende, el que te despacha, te saca la cuenta, está dejando en cierto punto de ser indispensable. Podemos verlo de esta manera.
están en esa figura de caja rápida. Hay un dispositivo que es precisamente esa caja, que es un dispositivo electrónico. Podemos verlo de la manera en que, listo, prescindimos del servicio de un cajero, pero ahora necesitamos un técnico en reparación de dispositivos electrónicos como estos. Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que los trabajos por la tecnología en su momento, ahora por la inteligencia artificial, como se le llama, se pueden derogar o se pueden eliminar, pero también se pueden crear o se pueden transformar. De hecho, aquí también podemos hablar, digamos, de nosotros, los comunicadores sociales. Es decir, antes, estamos hablando en la época de los 2000, o todo aquel periodista que tenemos como referencia, en su alma mater, mientras estudiaban, no tuvo que tocar nada de edición de computadores, de software, de fotos. Solamente era redactar, escribir y dar la noticia. Ahora prácticamente el comunicador social, el periodista, tiene que estar un de todito.com prácticamente. Claro. Entonces, Community, exactamente, editor, tal cual. productor. De cualquier cosa prácticamente, a veces un tanto relacionado con el periodismo como tal. Entonces podemos ver prácticamente esas transformaciones. Entonces, para sintetizar, ventajas, ya veo por el lado de sus tesis, ventajas y desventajas de esta era de la automatización en nuestros tiempos actuales. Bueno, con ventajas. Te voy a decir que todo se va a hacer como mucho más rápido. Porque el momento de tú tener una inteligencia artificial que te ayude a hacer los trabajos, que te ayude a sacar una cuenta, a redactar algo, todo va a ser mucho más rápido. Esa es una de las ventajas que tiene, porque claro, uno a la inteligencia artificial uno le coloca un prompter diciéndole con las especificaciones qué quiere y él te lo va a hacer. Lo mismo hacen con los contadores, que colocan sus números en un software y les dan el resultado enseguida. Digamos, eficiencia y rapidez. Sí, pero de pronto yo viendo como un punto negativo sería como se va a ir como esa autonomía que tienen las personas para realizar las cosas por sí mismos. ¿Sí me entiendes? O sea, tú le pones tu trabajo a una IA, digamos en el caso de la universidad o del colegio. Entonces, pasa y lo califican, te sale bueno. Y dime tú qué estás aprendiendo. No, pero el caso no es decirle a la IA que te lo haga, es decirle que te ayude. Es como una herramienta, Exactamente. exacto. O sea, de pronto en el caso de los contadores, de pronto sí lo veo yo como más viable, porque de pronto una persona no puede hacer, o sea, sí puede hacer, pero que los cálculos sean como exactos. Entonces, la IA puede ayudar. Igualmente, un contador tiene esa capacidad de coger a lápiz y con una hoja y redactar y hacer de todos los procesos. Sí, la ventaja es que va a dar más rapidez. Esa es la ventaja, que tú le ves rapidez. Exactamente. Y esto va como la dependencia, ¿no? Exactamente, como depender de esas herramientas. O sea, sí, uno puede usarlas de cierta manera a un beneficio, pero tú también tienes que de pronto como tener esa autonomía para usar esas herramientas. En resumen, podemos decir que utilizando estos servicios de manera responsable, podemos hacer una unión entre tecnología, inteligencia artificial y los desarrollos de las profesiones modernas. Oye, interesante tema. De verdad que es muy enriquecedor ver estos puntos de vista, ver, claro, las posturas, porque como todo, hay cosas a favor y hay cosas en contra. Pero hay otro tema también bastante especial, Valentina y Jonathan, que estamos hablando de la economía colaborativa. Sí. Exactamente. Cuéntanos, Valentina, un tanto sobre este tema. Aquí te tengo unos conceptos. Cuando hablamos de la naturaleza comercial de las plataformas colaborativas, estas generan algunas críticas. Por ejemplo, ¿qué podemos dar como ejemplo de una plataforma de economía colaborativa? Estas aplicaciones que son para buscar hotel, para buscar unos Airbnb, también está Trivago. Uber, así Sí, más o menos, exacto. Uber, o sea, como esas aplicaciones que ayudan a encontrar eso Servicios. que nosotros necesitamos, servicios. Entonces, tenemos estas plataformas, de pronto a lo largo de los años, podría ser, han venido como dando como ese avance, pero también
vuelvo otra vez como a lo de la era de la automatización. O sea, ahí están como los dos temas entrelazados. Entonces, como ya tú tienes una aplicación de un servicio, o una aplicación o una página que te ofrece tal servicio, entonces ya se van como que migrando esos empleos. Por decir, esta empresa de taxis que tú llamas y te mandan el taxi, entonces ahora esas vienen reemplazadas por InDriver, por Uber, por Django, o sea, entonces como que están como entrelazadas los dos temas. Entonces, como a medida que el tiempo pasa, se han venido como que más gente migrando a estas. Por ejemplo, ya hay muchos hoteles muy famosos que aparecen en estas plataformas para encontrar hotel. Las mismas aerolíneas ofrecen estos servicios para buscar hotel, para alquilar un vehículo. Entonces, es como que vamos avanzando y vamos como que migrando más a la era digital. Sí, y un punto clave de esto de la economía colaborativa es que ya vamos avanzando a ciertos aspectos de que para ir a ciertos lugares ya no es necesario ir como a la deriva, por decirlo de alguna manera. Ya uno se mete a una aplicación y revisa si uno puede ir, a qué hora puede ir, si hay servicios. Entonces, esto de economía colaborativa es bastante enriquecedor en términos para nosotros como sociedad. Claro, y es que hay un punto que también es necesario tocar, y es que este tipo de economía está acabando con algo que a la gran mayoría, por no decir todas las personas, nos disgusta, y es tanto trámite, tanto proceso, tanto, podemos decirlo, tanta fila, podemos, digamos, marcarlo. Es decir, antes tenías que irte un ejemplo con los hoteles, irte a la página del hotel, hacer el proceso, ver las agendas, pasar un papel, foto aquí, foto acá, lo que sea. Ni tanto, antes era de pronto como en los teléfonos. Como que te los tocaba teléfonos, llamar, sí. como que tienes disponibilidad para tal día, Déjeme qué hora, busco. a qué hora me da el check-in, a qué hora puedo salir. Entonces es como, ya migramos como de esas plataformas, entre comillas, Exactamente. tradicionales a las plataformas digitales. Y en ciudades donde el flujo de turismo es muy elevado, demasiado, vamos a hablar de Colombia, Cartagena, Medellín, Bogotá, podemos decirlo, a veces los hoteles en sí no dan abasto. Entonces, plataformas, por ejemplo, como Airbnb, entran a suplir una necesidad que tiene un grupo de personas que quizás no se pueda hospedar en un hotel, ya sea por temas de espacio o por temas incluso monetarios, porque también recordemos que no es lo mismo pagar una suite presidencial en el Hilton Garden a pagar un apartamento en el centro de la ciudad. Claro, y de pronto también se ve el tema del ahorro. Exacto. O sea, tú te gastabas este cierto dinero reservar una habitación de hotel. Entonces te tocaba reservar la habitación de hotel, se incluía uno comidas. Entonces ahí entra esta cuestión del Airbnb, como dijimos anteriormente. Entonces, si una persona tiene un apartamento que está en alquiler por temporada, entonces ya la persona que necesita el apartamento se contacta directamente desde la plataforma y ahí ve como la diferencia de los precios y ese excedente lo puede ahorrar para utilizarlo en otras actividades en ese momento que va a turistear. Otra parte, así como hablamos de los hoteles, yo creo que también sería lo de los taxis, ¿verdad? Las Claro plataformas que sí. como Uber, Claro Didi. que sí, las plataformas como Uber, Didi, Django, pues han beneficiado también a muchas personas que quizás tenían un carro particular y lo tenían ahí en su casa nada más para ir a hacer algunas vuelticas. Entonces, con estas aplicaciones, ellos pueden decir, voy para tal parte, pero voy a coger una carrera, y ahí también le está supliéndole la necesidad a otra persona Claro. que se va a transportar. Y eso también en cierta parte ayuda a todo el mundo, porque hay una polémica que es de los taxistas, que ellos se están quejando de InDriver, de Didi, que le están quitando el trabajo, pero ellos también utilizan estas plataformas. Claro. Entonces, Y a veces les pides es una injusto. carrera, no, lo mínimo 20,000 y en otra te puede cobrar Sí, claro. 15,000, Entonces, incluso 13,000. ahora que se mete la temporada de diciembre, hay taxistas que para el norte no quieren coger. Fuera del norte, sí, Fuera fuera del del norte, norte.
ahí no se O sea, mueven. siempre se quiere mantener como en la zona. Exactamente, entonces básicamente ya estaríamos hablando de un concepto libre mercado, la competencia, en un mundo digamos que en el que nos podemos atar, que nos gusta el capitalismo, pues esto es una de las maneras en manifestarse este sistema económico, por cierto. Bueno, en mi caso, para finalizar, hablando de este tema, pues sí quisiera traer, digamos, hemos hablado de aspectos positivos, pero sí quisiera hablar de qué podría derivar a veces este tipo de economía en aspectos negativos. Teníamos que trasladarlos a las ciudades de Medellín, por ejemplo, y es que debido al alto flujo, como lo llamamos, como lo dijimos ahorita, de turistas, y sobre todo en Medellín, que viene una gran cantidad de turistas de Estados Unidos, resulta que si comparamos las economías de Colombia con Estados Unidos, pues como Gran se le suele diferencia. decir, un gringo tiene una capacidad de adquisición mucho más evidente que la que podemos tener nosotros. Entonces, ¿qué sucede en Medellín? Ya las personas, bueno, en resumen, está ocurriendo un proceso de gentrificación, que es cuando las personas, digamos, naturales, podemos llamarlo así, digamos, los mismos paisas, se están viendo a la necesidad de irse de los apartamentos a los cuales estaban arrendando o los cuales estaban pagando, porque los dueños de esos apartamentos prefieren alquilarle ese cuarto, esa casa, a gente del exterior a la Por cual se le precio puede cobrar mucho más alto. el doble o el El triple de lo que te está pagando un huésped coterráneo en la ciudad. Entonces también, digamos, cuando esto se desborda, también puede ocurrir, digamos, esos procesos de gentrificación que tampoco son saludables en una ciudad. Pero en ese caso, si lo vemos desde ese punto de vista, está afectando claramente a los paisas. Pero la economía del país o de la ciudad va en aumento. Exactamente, o sea, es como se dice comúnmente, unas por otras. Exactamente, las verdes por las maduras. Exactamente, entonces... No, sí, tienes un buen punto, pero de pronto también yo pienso que, ¿qué pasa con esas personas que se quedan sin hogar? O sea, ¿para dónde cogen? ¿A los pueblos? ¿Para las piezas en el centro de la ciudad? O sea, es como que... ¿Y ahora? Exacto. ¿Y ahora qué? O sea, aunque eso por una buena parte está corriendo con lo de la economía del país, pero ¿qué pasa con esa gente? Y se supone, bueno, digamos en el aspecto, el gobierno sí, exactamente lo que viene de afuera, pero y la gente que está produciendo adentro. Sí, los o empleados. sea, también hablando de esa capacidad Es como exactamente, monetaria. es poder hallar un equilibrio entre poder seguir teniendo esos bienes monetarios que Monetarios. vengan desde el exterior, pero tampoco, digamos, dejar a la deriva a esa comunidad, a esos trabajadores en su mayoría, los cuales pues se ven afectados en esta medida. Algo para finalizar, un comentario puntual. Bueno, o sea, de pronto como tratando de unir los temas que ya hablamos, que sentimos que de pronto el país ha avanzado, pero también ha retrocedido. Entonces, como que para dejar la enseñanza que hay que avanzar y no hay que retroceder. Entonces, el país está pasando por un momento económico bueno, pero ¿y todo lo que está atrás? Toda esa plata que se está invirtiendo, ¿dónde está? Es una gran pregunta. La gran duda que nos deja Valentina. Pero, a ver, yo sí creo que la economía colaborativa nos va a llevar A otra a otra era, sí. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con que esto de las aplicaciones, porque sí está funcionando y el país por esa rama va a llegar mucho más lejos. Claro que sí. Bueno, entonces, de mi parte, pienso que es algo inevitable. Nos puede parecer tanto más negativo como más positivo, pero es algo que va a seguir avanzando, va a seguir ocurriendo y no es algo de esta era, no es algo de este siglo, sino que la historia de la humanidad se basa precisamente en eso, en asentarse, vivir, crear, transformar, modificar, luego adaptarse. Y ese ciclo repetitivo. Esta vez estamos viviendo en la era de la tecnología. En su tiempo lo fue las armas, en su tiempo lo fue la industria, otra en el comercio.
nos tocó la era de la economía ligada con la tecnología. Así que bueno, Valentina, Jonathan, muchas gracias por estos puntos de vista totalmente enriquecedores, totalmente importantes para el debate, para crear conciencia, para crear pensamiento crítico. Entonces nos vemos en un segundo episodio de Econopodcast. Claro que sí, este es un podcast supervisado por nuestro gran director Robin Jiménez. Un abrazo para todos, cuídense y nos vemos después. Chao, Chao, chao. Chao, chao.